Buenas tardes, maestro Sebastián, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, Orba. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Una pequeña introducción, maestro. Su merced es el trombonista bajo de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, ¿cierto? Ujú. Hablemos un poquito de los trombones. Tenemos tres tipos de trombón: el alto, el tenor y el trombón bajo. Sus Ajá. diferencias, maestro, ¿cuáles son? Bueno, es exactamente lo mismo que pasa con la voz humana, ¿no? Están el registro de soprano, el registro de tenor y el registro de bajo. Eso mismo pasa con los trombones, que de hecho los trombones fueron un poco en una época como una parte vital en las obras corales, ¿no? Digamos, doblaban las partes de las voces. Por ejemplo, en el trombón alto siempre va doblando la voz de la soprano. El Ok. trombón tenor siempre va doblando las voces de los tenores y el trombón bajo siempre va con los bajos del coro. Eso se puede ver muy bien en las obras, digamos, en las misas de Mozart, en el Requiem de Mozart, en todas estas obras sinfónico-corales, ahí se aprecia muy bien y esa es la diferencia que cumplen. Exactamente igual como en un coro, como las voces de los, pues, con las voces, es exactamente lo mismo pasa con el trombón alto, el tenor y el bajo. Una cosa, yo estuve leyendo un poco de la historia del trombón y bueno, comenzó con la música religiosa y después dice lo que yo leí, que su primera aparición había sido en la Quinta Sinfonía de Beethoven, pero su merced me acaba de decir que hay partes de las misas de Mozart. Eh, eh, sí, de hecho, desde mucho antes con el sacabuche, ¿no? mm, Desde mucho antes obras en Bach, en Monteverdi, o sea, el trombón viene desde mucho tiempo atrás, pero, pero claro, la Quinta Sinfonía de Beethoven es como la obra donde ya se dio a conocer más como en la orquesta, ¿no? Como en la agrupación como orquesta sinfónica. Lo otro era lo que hacía era eso, como acompañamiento de las voces, como doblar esas voces, pero ya en un puesto como tal de orquesta sinfónica, por eso es la quinta de Beethoven, ¿no? Que es como la primera obra donde aparece ya el trombón en la ok, orquesta. donde empieza a estandarizarse. Ah, listo. Exactamente. El trombón es un instrumento muy versátil. Se puede encontrar en diferentes agrupaciones y bueno, en orquestas, grupos de salsa, grupos de música de jazz. ¿Es la sonoridad lo que le permite esa diversidad? Sí, yo estoy completamente seguro de eso. Uno puede, lo que usted decía, Orwell, uno puede ver el trombón en orquestas de salsa, en orquestas sinfónicas, en grupos de jazz, en grupos de rock, de todo. Cualquier género se permite el trombón, o sea, se funciona muy bien. Yo creo que también es como por la sonoridad del instrumento que es como tan parecida a la voz humana, ¿no? Como un poco hacia ese registro como medio bajo, es muy como muy, o sea, como que le gusta mucho a la gente y suena muy bien con toda clase de música por eso, ¿no? No es algo Ah, ni tan brillante ni tan oscuro, por ejemplo. bien. Parte de eso es, bueno, funciona muy bien como solista, instrumento solista, y funciona muy bien como instrumento acompañante. Eso ya queda súper claro. Quisiera ya entrar un poquito más a fondo sobre sus inicios musicales, maestro. ¿Tiene Sí, familia de músicos? ¿Usted es el único que salió no, así? pero ¿Qué yo soy pasó? Yo soy, en mi familia, o sea, les encanta la música, pero ninguno se dedicó a esto, ninguno es músico. Yo comencé en el programa de bandas de Caldas, que es un programa muy conocido a nivel nacional por su buen nivel. Y yo comencé ahí y ahí me formé. Eh, ese programa tiene un pequeño problema, no un pequeño problema, pero lo que pasa es que uno aprende el instrumento con su profesor de banda, que él hace su mejor trabajo posible, pero Sí. son personas, en el caso mío, el profesor mío era trompetista. Entonces él le enseña al clarinetista cómo tocar, al flautista, al oboísta, a todos,
y uno aprende, digámoslo, un poco no con la mejor técnica posible, ¿cierto? Ha pasado y bueno, todavía pasa en algunos sitios que el director de la banda es el que enseña todo. Y Exactamente. bueno, Sí, yo he ojalá. visto ya algunos procesos que ya han empezado a cambiar y eso está genial, donde cada semana los con instrumentistas pues, del instrumento que están estudiando. Eso es súper importante. Entonces, yo vivo muy agradecido con el proceso que tuve en Caldas, especialmente en mi colegio, es el Colegio Seminario Redentorista de Manizales, y con su director, porque no estoy desmeritando para nada su trabajo. Él hizo un trabajo increíble. Con la banda siempre íbamos a los concursos y los años que yo estuve siempre estuvimos en los primeros lugares de los concursos. Entonces era muy buen trabajo. Pero cuando yo decidí seguir en la música profesionalmente, me di cuenta que tenía muchos vacíos técnicamente en el instrumento. ¿En qué momento decides seguir en la música? ¿Cómo se da la transición de estar en el colegio, de pasar a vivir a Bogotá? ¿Con quién empieza a estudiar? ¿Qué cambios hubo de tener un profesor general a tener uno en específico? Bien, yo comencé más o menos a meterme mucho más como en el mundo del trombón, más o menos cuando estaba como en octavo, noveno en el colegio, que yo comencé a conocer, empecé a conocer a los trombonistas que estudiaban en la Universidad de Caldas, que ellos eran en ese momento la referencia para mí, ellos me dieron a conocer sobre métodos del trombón, sobre cosas importantes en el trombón, la respiración, el sonido, la flexibilidad, las escalas, cosas que yo tenía muy poca idea. Entonces, a raíz de esto, comencé a ir a los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Caldas, de la Banda Municipal de Manizales, y me empecé a interesar bastante por esto, lo quería seguir de manera profesional. ¿Qué pasaba? Había un problema y es que en Manizales, al ser una ciudad tan pequeña y con tantos músicos buenos que salen de ese programa de bandas de Caldas, pues no hay, digamos, oportunidades laborales no son tantas. Sí. Así que desde el momento que yo decidí estudiar música, dije, me voy para Bogotá. Yo no me quiero... ¿Y se vino solo? ¿Vino Sí, acompañado solo? sí, me fui, llegué a los 17 años. Súper. Yo soy hijo único, entonces, digamos, para mis papás eso fue... Claro, eso tuvo que haber sido. Sí, fue difícil, pero desde el principio a lo que yo quería hacer, me compraron un trombón y así comencé y llegué a estudiar a Bogotá, a la Universidad Javeriana. Voy a contar una anécdota chiquitica. Sí. Yo soñaba con estudiar en la Universidad Nacional. ¿Y qué pasó? Y me presenté a la Universidad Nacional, pero no pasé el examen de instrumento. Y entonces yo dije, bueno, yo a Manizales no me quiero devolver, yo me quiero quedar acá. Entonces preparé mi examen para la Universidad Javeriana y en la Universidad Javeriana me recibieron. Sí, entonces comencé a estudiar en la Universidad Javeriana. O sea que se preparó en Manizales, vino y a la única universidad que se presentó fue a la Nacional. Ajá. No pasó y se quedó un semestre acá en Bogotá estudiando, preparándose. Exacto. Y ahí sí ingresó a la Javeriana. Y me fui a la Javeriana, exactamente. Bueno, bastante bien. Es un ejemplo de que no hay que rendirse, ¿no? Y le ha ido bastante bien desde entonces, ¿no, maestro? Sí, no me puedo quejar, la verdad. Empecé a hacer muchas cosas bien interesantes. Cuando llegué a la Universidad Javeriana, era el único trombón que había. Sí, el único. Entonces tenía que tocar en orquesta, en bandas, en ensambles de jazz, en grupos de rock, en grupos de salsa, que eso también fue algo bueno. Claro. Porque primero me di a conocer, estaba tocando cualquier cantidad de música, aprendiendo de otros músicos, entonces yo creo que eso fue un muy buen ejercicio sobre todo para comenzar. Resultó muy bien para usted a la final. Sí, exactamente. Nada de que arrepentirse. No, para nada. Bueno, Sí, no, son las cosas de la vida, ¿no? Sí, exactamente, a uno lo va poniendo como donde tiene que estar. Listo. Es muy interesante, no tenía ni idea de esas cosas que habían sucedido. Listo. Hola, quiero agradecerte por haberte quedado hasta esta parte del video. Aún hay más, sigue la segunda parte, te invito a verla.
donde el maestro Sebastián nos va a hablar acerca de su rutina diaria de estudio, sobre cómo ingresó a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y sobre cómo fue su preparación para el concurso en Budapest. Aquí abajito te dejo la descripción de las redes sociales del maestro Sebastián y el correo de la Casa del Músico. Quiero invitarte a que te suscribas, a que nos sigas apoyando. Vienen grandes entrevistas con grandes maestros en las cuales vamos a aprender muchísimo. Hasta la próxima.